En primer lugar, gracias por asistir. Hoy vamos a presentar un libro que justamente lo hemos publicado hace exactamente 2 meses, ¿no? Mes y medio, ¿ok? Salió en el contexto de la feria de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Lima. Es un libro editado por el Fondo Editorial de la Católica y que reúne, ya vamos a ver, una serie de textos con profesores de la PUC, excepto uno, de una profesora que no es de la PUC, pero que es egresada de la PUC. El libro se llama El Perú, Bolivia y Chile en el siglo XXI, hace un enfoque trinacional en política exterior. Vamos a conversar un rato, yo voy a un poco presentar el libro como editor del libro y luego dos de sus autores, la profesora Maite Dongo y el profesor Sebastián Ains, van a un poco contar qué ellos hicieron en sus respectivos textos. Así que yo me voy a dedicar un rato a presentar un poco el libro, su origen, un poco cuál es la idea central, ¿no? ¿Qué buscamos en este libro? Y luego damos paso a dos de los autores para terminar con, si se puede, alguna pregunta o comentario del público, de ustedes, ¿vale? Y eso pues deberíamos alrededor de la 1:15 estar terminando. 1 hora creo que es un plazo suficiente. Así que quiero comenzar contándoles un poco acerca del origen del libro, en qué contexto se construye este libro. Y es que claramente el libro se circunscribe a tratar de enfocarse, a tratar de desarrollar lo que es esta perspectiva trinacional, ¿no? ¿Ok? Lo trinacional, que es una perspectiva no tan común, no tan frecuente de la cual hablar. Uno normalmente habla de relaciones bilaterales, de relaciones multilaterales, ¿ok? Pero de trinacional o trilateral, ¿a qué nos referimos? Y el origen de todo este debate no es nuevo, digamos, no creemos que estamos descubriendo la pólvora. En el año 2000, en la cumbre de Algarve, la cumbre del Grupo de Río con Unión Europea desarrollada en Portugal, se comenzó a pensar esta idea. En una reunión que hubo entre los cancilleres de Chile y de Bolivia, se presentó una propuesta para desarrollar una agenda de carácter trilateral o trinacional, en la cual después se incorporó a Perú. Lamentablemente, este proyecto político fracasó por diversas razones, ¿ok? Algunas que justamente las explicamos en el libro, pero que fracasó. Pero fue el primer intento de acercamiento hacia una manera de entender nuestra relación en términos distintos, ¿ok? Ya voy a explicar más adelante más o menos a qué se refiere, a qué nos referimos con trinacional. Pero sin embargo, esta primera iniciativa política básicamente generó un primer debate académico. Entre los años 2000 y 2003 se desarrolló una serie de debates académicos con gente de Bolivia, Chile y Perú que desarrollaron incluso congresos e incluso se produjeron 2 libros al respecto. Uno de ellos, por ejemplo, auspiciado, financiado por la Corporación Andina de Fomento. Entonces, pensar en lo trinacional no es nuevo. Ya a inicios del siglo XXI hubo un momento importante donde se pensó, tanto desde lo político como de lo académico, lo trinacional. En tiempos más recientes, no sé si saben, pero la Universidad Católica ha creado vínculos muy fuertes con la Universidad de San Pablo, la Católica San Pablo de Bolivia y la Católica de Chile, y en ese espacio también se generó con el apoyo, por ejemplo, del ex canciller Rafael Roncagliolo, que falleció lamentablemente hace 2 años, y del ex canciller boliviano Gustavo Fernández, se desarrolló también un intento de proyecto para pensar la relación de los 3 países en términos trinacionales, ¿no? Lamentablemente también este proyecto fracasó, pero fracasó producto de la pandemia. Justo se venían trabajando muchas cosas y la pandemia pues surgió y cortó en gran medida la viada de este proyecto, ¿ok? Sin embargo, nosotros dentro del grupo de investigación que tenemos en las facultades sociales, que es el grupo de investigación sobre política sobre peruana, decidimos continuar este proyecto ya dentro de la Católica y pues el resultado es justamente este libro que hoy les presento. ¿Estamos? Pero, ¿por qué es importante pensarnos en términos trinacionales? ¿Ok? Y partamos de algo. La relación entre Perú, Bolivia y Chile es o ha sido a lo largo de la historia una relación muy particular, muy intensa, con una historia y un pasado común. ¿Ok? Y tenemos muchas cosas que lo reafirman. La relación entre Tacna y Arica es una relación muy estrecha a nivel fronterizo. La importancia que tienen los puertos peruanos y chilenos para la dinámica económica boliviana, la importancia, si quieren,
quieren pasar a ámbitos más sociales de las comunidades quechuas y aymaras en toda la zona fronteriza entre los tres países. Hay dinámicas muy intensas que son además muy antiguas, dicho de paso, ¿ok? Estamos hablando de dinámicas muy antiguas. Sin embargo, a pesar de eso y esas dinámicas que tenemos, ¿ok? Que son muy interesantes y que deberían articular espacios de cooperación entre los tres países, en realidad nuestra relación no ha sido tan cercana. ¿Ok? Por lo menos en el siglo XIX es evidente. El siglo XIX estuvo marcado por invasiones, Perú invadiendo Bolivia, por guerras como la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, que implicó la participación de Chile, y como la guerra del Pacífico. Entonces, cuando uno piensa en la relación entre los tres países a lo largo del siglo XIX, va a encontrar que más bien es una relación que ha sido esencialmente muy tensa, muy difícil, marcada por el conflicto en las relaciones entre los tres países. En el siglo XX se dieron o se han dado espacios de cooperación importantes. Yo puedo señalar dos claros. Uno, todo el tema de la defensa de las 200 millas que llevó a Chile, Perú y Ecuador a articular una defensa común. Otro, el Pacto Andino. La creación del Pacto Andino implicó inicialmente, si no lo recuerdan, la presencia de Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Así que hemos tenido espacios de cooperación, sí. No podemos negar que hay temas que hemos tenido espacios de cooperación, pero también tenemos que aceptar que esos espacios de cooperación muchas veces se vieron superados por otro tipo de dinámicas, que hacía énfasis, por ejemplo, en temas limítrofes o que hacía énfasis en temas vinculados con recursos, como ha sido toda la problemática del lago Titicaca. Durante el siglo XX y gran parte del siglo XX, pues las relaciones entre nuestros países estuvieron muy circunscritas a temas limítrofes, Chile ofreciendo territorios peruanos a Bolivia, Bolivia utilizando como herramienta de cambio el tema del lago Titicaca para negociar con Chile, y todo esto afectando intereses del Perú, como mínimo. Entonces, el siglo XX en general ha sido una década, un siglo, perdón, difícil. A pesar que han habido espacio de cooperación, creo que también han habido espacio de conflicto sobre temas que son muy sensibles para nuestros países y para el Perú, como son los temas limítrofes. A finales del siglo XX, algunas cosas comenzaron a cambiar. Y es verdad, pues el mundo cambió, entramos a una dinámica marcada por la globalización, por mayores niveles de interdependencia, que generaron sin duda mayores posibilidades de cooperación entre los países, sin duda alguna, mayores posibilidades de cooperación. Sin embargo, a pesar de ello, habría que señalar que todavía se han mantenido discutiendo o han sido temas importantes o son temas importantes, pues aspectos vinculados con todavía temas limítrofes. Debo señalar pues el diferendo marítimo entre Perú y Chile, que dicho de paso, entre el año 2008 y 2014 determinó la agenda bilateral entre ambos países. El tema de la Mediterránea boliviana es un tema que todavía genera mucha discusión, ¿ok? Y no favorece la relación entre Bolivia y Chile. Y también, dicho sea de paso, es cierto, todavía existen muchos espacios que generan competencia entre los países, ¿ok? Diferencias. Lo vemos en materia portuaria. Hoy, con el tema de Chancay, vemos la preocupación que hay en Chile, por ejemplo, respecto a lo que está pasando a nivel portuario en el Perú. Lo vemos también respecto con el corredor bioceánico, que era primero un proyecto que articulaba Perú, Bolivia y Brasil, y Chile comenzó a jugar un papel cada vez más importante con un proyecto alternativo. O el mismo tema del gas, que también ha generado mucho debate y mucha competencia entre Perú y Chile respecto a cómo articular el gas boliviano en su momento para la exportación, algo que finalmente no sucedió, pero que fue un debate interesante por lo menos en la primera década del siglo XXI. Así que todavía hay temas que tienen que ver o están vinculados con cuestiones limítrofes y algunos escenarios que claramente nos hablan de competencia entre nuestros países, ¿ok? Entonces, yo creo que en ese escenario hablar de cómo en este contexto, en el cual se generan posibilidades, pero todavía existen escenarios de competencia o de conflicto, creo que es fundamental, muy importante, plantearse la necesidad de desarrollar mayores espacios de cooperación. Y ese es uno de los grandes objetivos de este libro, que este libro aporte en la construcción de nuevos espacios de cooperación entre nuestros países. Y para ello tenemos que un poco saber
¿por qué hablar de lo trinacional o lo trilateral es importante? Y es que nuestras relaciones han sido relaciones que se han construido históricamente sobre bases bilaterales. ¿Okay? La bilateralidad ha sido fundamental y es importante. Pues lo que queremos demostrar justamente en este libro es que existen, existe una agenda trinacional. Lo que queremos demostrar es que, y eso lo hacemos a través de 4 capítulos, es que existe una agenda trilateral que implica directamente a los 3 países y que requiere, para ser satisfecha, en otras palabras, por poder satisfacer nuestros intereses, requiere necesariamente el trabajo conjunto entre los 3 países. ¿Ok? Por eso nosotros en el libro tenemos un capítulo que versa sobre temas políticos, otro sobre temas de seguridad, otro sobre temas vinculados con la paradiplomacia, otro sobre temas más vinculados con una política exterior común, que de alguna manera tratan de diseñar, ¿ok?, una agenda existente entre 3 países. Porque algunas veces olvidamos que, por ejemplo, existen una serie de dinámicas. Por ejemplo, cuando uno piensa en las dinámicas vinculadas con trata de personas, que es un problema que es parte de la agenda entre Perú y Bolivia, también es parte de la agenda entre Perú y Chile, pero las dinámicas y los circuitos que se construyen en materia de trata de personas son circuitos que pasan entre los 3 países. Igual sucede con el contrabando, son circuitos que pasan por los 3 países. Muchas veces lo que entra a Perú de Chile termina entrando por Bolivia y entra al Perú, y viceversa. Entonces se generan circuitos delictivos donde las mafias no son mafias solamente chilenas, bolivianas, peruanas, son mafias que se articulan entre los 3 países. ¿Cómo no enfrentar una problemática que es compleja para nuestros países desde una perspectiva que implique la participación conjunta de los 3 estados? ¿Se dan cuenta? Pero así como tenemos aspectos que pueden ser complejos, difíciles, estamos hablando de trata de personas, contrabando, también podemos ver otro tipo de temas, como el tema turístico. La población chilena es la población o los turistas que más vienen al Perú. ¿Ok? Y hay circuitos turísticos entre los 3 países que no aprovechamos. En el sur del país, que vincula a Puno con el sur occidente boliviano. Entonces, ¿cómo articular propuestas básicamente turísticas que impliquen pues los 3 países? O por ejemplo, en materia de integración eléctrica, que son temas muy importantes en el norte de Chile, en el sur peruano, en el occidente boliviano. Ahí hay dinámicas que ya se están haciendo entre Perú y Bolivia, que también existen entre Perú y Chile, pero ¿por qué no articulamos esas dinámicas entre los 3 países? Desarrollo social, desarrollo económico. ¿Cuántas posibilidades hay de comercio en una región que además que es muy intensa en el ámbito de comercio? ¿Cuántas posibilidades? Pensando nosotros articular Puno con las redes comerciales limeñas cuando La Paz está a 6 horas o a 5 horas, perdón. Entonces, en realidad, creo que también se dan ahí, así como existe una serie de ámbitos que generan problemas, también hay una serie de ámbitos que generan posibilidades de desarrollo para nuestros países que se pueden entender de una perspectiva trinacional, que articule los espacios de las fronteras y los espacios territoriales de los 3 países. Somos realistas, existen también una serie de problemas, y los problemas también están en este libro. Porque no es cuestión de ser idealistas y creer que todo es muy sencillo. No, sabemos que esto es muy difícil. Sabemos que la relación entre Bolivia y Chile es una relación bastante compleja que evita construir, ¿ok?, dinámicas como la que proponemos. En el libro, así como tratamos de desarrollar la agenda que existe, porque es lo que tratamos de hacer, que existe una agenda que puede ser entendida en términos trinacionales y que requiere la cooperación de los 3 países, también tratamos de desarrollar cuáles son esas dificultades en diferentes ámbitos, desde la mala relación entre Bolivia y Chile, como también los problemas que surgen en otros ámbitos. Sofía Vizcarra habla del predominio de una mirada de paradigmas de seguridad hegemónicos. Sebastián hablaba de la securitización de la agenda que impide o que dificulta el desarrollo de la paradiplomacia en los 3 países, solamente para citar 2 ejemplos. Entonces, no hablamos y el texto no busca crear un mundo ideal, pero busca demostrar que existe una agenda que puede y debe ser trabajada por los 3 países, ¿ok? Existen posibilidades de cooperación más allá de lo que ya se hace en la actualidad y existen problemas a los cuales tenemos que hacerle frente para justamente desarrollar mayor cooperación en un mundo que permite hacer cooperación
a pesar de que todavía existen muchas diferencias entre nuestros países. El libro está escrito por varias personas, y me alegra decir que en esas personas hay profesores y profesoras de la Católica, hay también egresados de nuestra facultad, hay 2 egresadas de Ciencia Política, hay también una egresada de Historia, pero también de la Maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad. Entonces ha habido un trabajo entre docentes, egresados de maestría, egresados de el pregrado, muy intenso, que ha dado como resultado este producto. El libro está compuesto por 4 capítulos. El primer capítulo estuvo a mi cargo, que se denominó La dinámica trinacional entre Perú, Bolivia y Chile de la competencia de la cooperación, que lo escribo justamente con Laura Arias, que es licenciada en Ciencia Política y que está por ahí, ¿ok? Escondida por ahí, ¿ok? El segundo capítulo se titula El potencial de gobernanza trinacional poshegemónica de la seguridad en la triple frontera andina, que justamente lo escribe Sofía Vizcarra, que es egresada de nuestra universidad y que es profesora en una universidad brasileña, y lo escribe conjuntamente con Sara Costa, que no puede venir, pero también es licenciada en Ciencia Política de nuestra universidad. El tercer capítulo lo escribe justamente el profesor Sebastián Áñez, que se titula La paradiplomacia alrededor de la frontera, de la triple frontera andina. Y el último capítulo, pues lo escribe la profesora Maite Dongo, que también está acá, con Gabriela Rodríguez, que es egresada de Historia de esta universidad y también egresada y magíster en Ciencia Política y Gobierno por nuestra universidad, y se titula La Agenda Exterior Trinacional más allá de las relaciones bilaterales. ¿Ok? Para terminar, una vez que hemos hecho el contenido, un poquito cuáles han sido los objetivos, no quiero dejar de agradecer, contarles que este proyecto fue merecedor de un premio, de un proyecto ganador, fue un proyecto ganador del concurso anual de proyectos de investigación que realiza la universidad, tuvo un financiamiento la universidad, y agradecer pues el apoyo que hemos recibido del Vicerrectorado de Investigación, de la Dirección de Gestión de la Investigación, también de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, del Departamento Académico Sociales, del Fondo Editorial que llevó a cabo la difícil tarea de publicar un libro, que es un tema bien complejo, y obviamente, finalmente y no menos importante, de la especialidad de Relaciones Internacionales, que como ustedes saben es una especialidad nueva. Este año vamos a tener nuestra primera promoción de egresados de la especialidad y estamos muy contentos de ello. Así que esperemos que este libro aporte un poco en un debate, algunas veces extraño, que no es un debate que está en la agenda, pero que es un debate importante porque ofrece nuevas posibilidades de cooperación entre 3 países que han tenido una historia difícil y que creo que para que en aras de satisfacer nuestros intereses resulta muy importante. Muchas gracias. Ahora, luego de este pequeño largo speech, ahora voy a dar paso a la profesora Maite Dongo para que nos dé sus impresiones y sus alcances de lo que fue el texto que ella desarrolló y que fue parte de este libro. Por favor. Buenas tardes, primero gracias por estar acá. Gracias, sí, acá. Ya. Les cuento un poco cómo se llegó al tema de este capítulo. Por los que me conocen saben que no he trabajado tanto en política exterior peruana, sino más bien en las relaciones de América Latina con actores externos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se inició el proyecto, yo pensaba cuál podía ser mi aporte desde la experiencia que tenía, y planteé hacer un texto sobre la agenda externa. ¿Y a qué me refiero con la agenda externa? Con las relaciones, la cooperación potencial que podría haber de los 3 países analizados, pero con actores que me parecían, y también junto con Gabriela, que lamentablemente no puede estar acá, que nos parecían relevantes de considerar. Y ahí se eligió hacer las relaciones analizar Estados Unidos, China, Estados Unidos por su relación histórica tradicional con la región latinoamericana, China por el auge que tiene y que es el primer socio comercial para la región,
¿no? Y la Unión Europea, no solamente por mi background en las relaciones con la Unión Europea, sino también porque es el primer socio en términos, el primer financiador, ¿no?, en conjunto de cooperación internacional de desarrollo. Entonces también era importante porque mientras más avanzábamos en la investigación, notábamos que era uno de los puntos centrales de cooperación o de posible coordinación entre Chile, Perú y Bolivia. Bien, entonces empezamos planteando que existía una posible cooperación potencial, ¿no?, de que a ese nivel de no solamente las relaciones bilaterales, sino a nivel trinacional, habían temas posibles de agregar a una agenda en relación con esos tres actores externos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante recalcar que la literatura normalmente había estado centrada en temas fronterizos y en temas económicos. Así que al inicio de la investigación, primero decidimos, bueno, hacer clara la distinción de que no vamos a involucrar temas fronterizos, pero también a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que era demasiado abarcar también los temas económicos comerciales. No solamente porque ya estaban ya estaban un poco investigados, sino también porque implicaba muchos más aristas, ¿no? Y habían otros temas a considerar. Entonces se decidieron en ese capítulo dejar de lado. Y creo que es importante mencionar que este artículo, antes de ser publicado, lo llevamos a una conferencia internacional en Creta, de ISA, ¿no?, de el International Studies Association, que hubo en Creta, en Grecia, el año pasado, y de ese diálogo salieron comentarios y aportes bastante interesantes para el artículo, ¿no? Y el primer aporte que decidimos introducir con Gabriela fue considerarle la abducción, ¿no? ¿A qué me refiero con eso, no? A considerarlo como un proceso de razonamiento, ¿no?, para generar posibles hipótesis a partir de la revisión de fuentes primarias. En otras palabras, comenzamos primero, y creo que eso también tiene que ver con que tanto Gabriela como yo tenemos un poco de historia en nuestro bagaje de formación, ella como pregrado y yo como doctorado. Entonces solemos hacer mucho hincapié en los archivos, en los documentos oficiales, a ver qué se está diciendo, ¿no? Entonces decidimos empezar primero con las fuentes primarias y a partir de eso generar posibles hipótesis, ¿no? Y después de hacer una revisión inicial, generamos una hipótesis también inicial, ¿no?, bastante general. Y decidimos no comprometer la investigación desde el inicio a una perspectiva teórica, que es algo que normalmente solemos hacer, ¿de acuerdo? También porque para las dos era una nueva área de investigación. Entonces queríamos tener una primera fase de investigación como exploratoria. Bien, entonces esto nos llevó también a finalmente, en una segunda parte de la investigación, decidir por una perspectiva liberal, ¿no? Una liberal. ¿Por qué especialmente? Porque nos centrábamos en este término de cooperación potencial, que tiene más fundamentos si lo vemos desde una perspectiva liberal. El segundo punto que nos ayudó a introducir en esta conferencia que tuvimos fue tener una perspectiva multiplex, ¿ya?, que hace referencia a que la realidad no puede reducirse a un solo nivel de investigación, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿no?, en estas relaciones, además, como bien lo ha mencionado el profesor Viarte, teníamos que ver diferentes niveles. Entonces, empezamos analizando las políticas exteriores de Perú, Chile y Bolivia, pero también el segundo nivel que comenzamos a analizar fueron las relaciones bilaterales entre tanto Perú-Chile, Perú-Bolivia, Bolivia-Chile, ¿no? Ese sería el segundo nivel. Y a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que era también necesario analizar otros dos niveles más, ¿no? El nivel regional
y la cooperación regional que existía, y el nivel multilateral. ¿Por qué? Porque eran dos temáticas que salían mucho en los textos de política exterior de los tres países. ¿De acuerdo? Y a eso se sumaba el análisis de política exterior de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí quiero hacer también una aclaración. Nosotros decidimos ver una perspectiva general. ¿Qué decía, por ejemplo, los documentos de China sobre América Latina? Porque cuando uno revisa los documentos chinos o los documentos europeos sobre la región, hay pocos documentos que hablen exclusivamente sobre Perú, o exclusivamente sobre Bolivia, o exclusivamente con Chile, ¿no? Hay menos documentos. Entonces decidimos empezar con una perspectiva más general de toda la región y considerar los documentos que hablaban sobre los tres países además. ¿De acuerdo? Por eso esa perspectiva. Después de todo esto, este rompecabezas intelectual, porque nos costó organizar la información, se hizo también por recomendación de mis colegas una parte final en donde analizamos los posibles ejes de cooperación. Los posibles ejes de cooperación en la relación, disculpen, quiero ver el tiempo, en la relación trinacional, en la agenda externa. Entonces, estos posibles ejes consideran estos 4 niveles de relación trinacional. Entonces, considera la posibilidad, los temas, especialmente decidimos centrarnos en las temáticas que aparecen tanto con relevancia para Chile, para Bolivia y para Perú, considerando los 3 actores mencionados. Entonces, que aparecen a nivel bilateral, de política exterior de cada país, pero también a nivel regional y multilateral. Entonces, esa información la recolectamos en 2 ejes, no se los voy a mencionar para que lean el capítulo. Entonces, lo interesante es ver cómo esas temáticas son transversales a más de un nivel de relación, lo cual es un argumento para ver que es relevante para los 3 estados, ¿no? Es relevante más allá de un nivel y por ende habrían más esperanzas de plantear una agenda de cooperación externa. No aparecen de vez en cuando en un solo nivel de relaciones, ¿no? Son temas reiterativos en más de un nivel. Bien. Asimismo, y ligado a esto, el término que mencionaba hace un momento de la esperanza, evidentemente con ese texto no podemos plantear la cooperación entendiéndola sola como el ajuste deliberado de las acciones de los 3 estados, porque todavía no están cooperando en esta agenda, ¿de acuerdo? Estamos pensando en cooperación potencial. Entonces estamos pensando en el primer paso para poder cooperar, que es plantear las temáticas comunes que puede ser un campo fértil para la cooperación, ¿no? Entonces tenemos la esperanza, tal vez ahí sí un poco idealista, de que los hacedores de política nos tengan en consideración lo que se está discutiendo en la academia, ¿no? Y que existen puntos en común que nos interesan, que nos interesarían y que podríamos tener ganancias, ¿no? Tanto para Chile, para Bolivia y para el Perú, ¿no? Y no solamente porque tenemos temáticas en común, sino tenemos intereses complementarios. En algunos temas al Perú le intenta ser líder, en otros temas le interesa a Chile ser líder, y lo mismo sucede con Bolivia. Y normalmente los temas no son los mismos. Entonces nos ayudaría a tener un espacio común a nivel externo en donde cada uno sea reforzado ese liderazgo con actores que lo están apoyando y que tienen intereses en ese sentido, ¿no? Estoy pensando de cara al Asia-Pacífico, estoy pensando en el tema de cooperación triangular, ¿no? El tema de seguridad regional y multilateral, que es un tema que además nos interesa a los 3. Entonces, hay muchos temas que coinciden y que implican no solamente ganancias para los 3, sino también temas complementarios, que nos podríamos complementar y nos ayuda a pensar en una agenda más allá de los problemas y las limitaciones que tienen las relaciones, porque evidentemente hay limitaciones en las relaciones, no por algo es que también estamos haciendo este libro, ¿no?
porque somos conscientes de las limitaciones y somos conscientes que tenemos que trabajar también desde la academia para aportar en avanzar y no quedarnos solamente en la historia más conflictiva de las relaciones trinacionales, en nuestro caso de Perú con Bolivia y con Chile, ¿no? Asimismo, ya para ir terminando, quería comentar un poco sobre, en este caso, el capítulo sobre las fuentes, ¿no? Utilizamos, como yo le mencionaba, edición de fuentes bibliográficas. Y aquí, y bueno, es fuentes secundarias. Y aquí lo interesante también es que, felizmente, si ustedes tienen interés en estos temas, estos documentos, tanto en el lado de China como de la Unión Europea, como Estados Unidos, están en idiomas que conocemos, ¿no? China tiene muchos de esos documentos en inglés e incluso en español. Entonces, eso también creo que es importante mencionar por si tienen interés en estos aspectos, que no necesariamente el idioma es un límite para investigar, ¿no? Y con eso voy terminando, de que yo creo que es trascendental, especialmente para la especialidad de relaciones internacionales, para las nuevas generaciones o también para los politólogos interesados en relaciones internacionales, que nos adentremos en analizar también a otros actores y nuestras relaciones con otros actores y que no veamos los límites que podamos pensar tal vez geográficos o de idiomas como límites, sino como desafíos, ¿no? Para poder desarrollar nuestra disciplina en el país, ¿no? Gracias. Gracias, profesora Dongo. Y ahora va a darnos sus palabras el profesor Sebastián Adins, que justamente escribió un artículo, un texto, un capítulo tercero sobre paradiplomacia a nivel trinacional. Por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Oscar, por la invitación a este pequeño evento. Bueno, antes que nada, tengo que decir algo muy similar a lo que dijo Maite. La paradiplomacia no es particularmente mi tema de especialización, así que sí, no le dije automáticamente sí a la propuesta de Oscar de participar en ese proyecto. Pero a veces una fascinación personal puede ser un incentivo, ¿no? en las investigaciones. Tuve la suerte de viajar varias veces a esta región transfronteriza, ¿no? Es de una belleza natural realmente espectacular. Recomiendo a todos visitarlo, no solamente Puno, el Salar de Uyuni, el Parque Nacional Lauca en Chile, pero también es una región muy fascinante en lo cultural, ¿no? Entonces eso en combinación con el enfoque que sí me pareció muy original, ¿no? Casi no tenemos publicaciones, como ya lo dijo Oscar, sobre los vínculos trinacionales, ¿no? A nivel oficial. Finalmente no tomé la decisión de trabajar ese tema de la paradiplomacia. Otra aclaración, cuando digo o cuando uso el término la triple frontera andina, no me refiero solamente a esta meseta, ¿no? A más de 4.000 metros de altura, donde se juntan tres comunidades, ¿no? Una chilena, otra peruana y otra boliviana, sino tengo una perspectiva más amplia de esa región. Es decir, lo considero como la suma de las regiones peruanas de Tacna y Puno. Al lado chileno tenemos a Arica, Parinacota y Tarapacá. Y al lado boliviano tenemos tres departamentos que son La Paz, Oruro y Potosí. La estructura del texto tiene cuatro principales secciones, empezando con un marco teórico, luego un poco más de contextualización de esa región particular, luego la parte fundamental que son los tres foros o las tres plataformas paradiplomáticas que llegué a identificar, ¿no? En esa zona, y finalmente hago una especie de evaluación, ¿no? Y una formulación de perspectivas hacia el futuro. Sobre el marco teórico voy a ser muy breve, simplemente decirles que mi punto de partida fue reconocer un fenómeno que todos ustedes ya conocen, que es el empoderamiento de actores no estatales con la misma globalización desde los años 70, los años 80, así también la transformación de la diplomacia, ¿no? El mexicano Schiavón, por ejemplo, nos habla de la diplomacia parlamentaria, la diplomacia social, ahí también aparece la paradiplomacia.
Y para que lo sepan, no solamente como práctica, sino también como concepto académico, la paradiplomacia recién tiene 35 años de existencia, es decir, es un término relativamente reciente, incluso en aquellas regiones del mundo donde desde hace mucho tiempo en la práctica se dan ejemplos de paradiplomacia. Me refiero, por ejemplo, al contexto de la Unión Europea. Generalmente, bueno, antes de continuar, ¿a qué se refiere la paradiplomacia? Se refiere a un tipo de diplomacia, pero en manos de gobiernos subnacionales. Es decir, no necesariamente se trata de, como inicialmente fue la idea, hablar del rol de los estados federados dentro de federaciones, ¿no? Los Länder en Alemania, los Oblast en Rusia, los Federal States dentro de Estados Unidos, sino también el papel de municipalidades, ¿no? El rol también que puede jugar la sociedad civil o inclusive, y creo que en ese contexto es muy interesante ver el papel que juegan algunas comunidades indígenas, ¿no? Como un actor protodiplomático. ¿Cómo se explica ese carácter reciente o la emergencia, en todo caso, de la paradiplomacia? Creo que hay dos principales factores. Antes que nada, por supuesto, la misma globalización. Como lo entendemos, la globalización no solo es un fenómeno económico, social, tecnológico, pero también ha traído un impacto fundamental para las localidades. Por eso también el creciente uso de la palabra, es un neologismo, ¿no? Glocalización, es decir, esa combinación de una globalización desde arriba, pero también el rol, que no siempre es pasivo, de actores locales en esa misma tendencia. Como lo sabemos, la globalización trae oportunidades, pero también trae desafíos, ¿no? El mismo contrabando, el empoderamiento del crimen organizado transnacional, y es ahí donde algunas municipalidades y regiones, pensemos en los ejemplos que ya dio Oscar, contrabando, trata de personas, donde algunas municipalidades y gobiernos regionales también tratan de contribuir con posibles soluciones. Por otro lado, los años 80 fueron la famosa década, ¿no?, de la tercera ola de democratización. Vimos la democratización en América Latina, entre otras partes del mundo, pero en paralelo también un fenómeno, y a veces lo menciono a mis alumnos como la moda de los años 80, que tiene que ver con la descentralización. A veces nos olvidamos, pero la descentralización en el Perú ya empieza con el primer gobierno de Alan García, a finales de los años 80. Es ahí también donde se da la primera descentralización en estados como Francia, España con las comunidades, el proceso de devolution en el Reino Unido. Entonces fue esa combinación de globalización, democratización y descentralización lo que finalmente tuvo como impacto principal en las relaciones internacionales la paradiplomacia. Sobre el contexto de la triple frontera andina ya se han mencionado, ¿no?, algunas particularidades. Por ejemplo, desde una perspectiva histórica, realmente sobresale la unión territorial, no solamente en épocas precolombinas, también en la era colonial. Pensemos en el eje minero de Potosí, el uso del puerto de Arica ya en épocas coloniales para precisamente exportar la plata potosina. Y para así decirlo, recién en 1866, cuando se descubre el salitre en esa misma zona, empieza a emerger más una lógica de conflictividad. Pero nuevamente, y eso es algo que quería enfatizar en el texto, sucede también en otros contextos del mundo, no es que necesariamente las poblaciones o las élites locales en las fronteras copian narrativas nacionalistas que suelen emerger desde las capitales, es decir, la misma interacción, los mismos intereses económicos, vínculos sociales, pueden contribuir a desafiar o cuestionar esas mismas narrativas. Tenemos también, por supuesto, la agenda de seguridad, que es una mezcla de seguridad tradicional. Todos sabemos lo complejo que ha sido esa zona, la relación oficial interestatal entre Perú, Chile y luego Chile y Bolivia, pero también la creciente importancia de desafíos no tradicionales de seguridad, es decir, narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Bolivia y el Perú se encuentran entre los tres principales productores de cocaína. Tenemos el tema de contrabando. Más o menos el 80% del contrabando en las fronteras del Perú ocurre ahí, en el sur, con Bolivia y con Chile.
Tenemos el tema de la trata de personas, no solamente de ciudadanos de Bolivia y Chile, sino también de colombianos, de venezolanos, etc. Y finalmente, en cuanto a la situación socioeconómica, tenemos antes que nada el predominio en zonas rurales, en todo caso, de la cultura aymara, que realmente es un factor que podríamos considerar como de integración natural, ¿no? Más allá de la conflictividad entre los tres estados, se dan unas iniciativas que me parecen nuevamente fascinantes. Por ejemplo, la Feria Trinacional. Son ferias donde se juntan campesinos indígenas de los tres estados y obviamente, ¿no?, comercializan sus productos ahí. O pensemos en algunas festividades religiosas, ¿no? La Virgen de Copacabana, ¿no? Obviamente la Virgen de la Candelaria en el Perú, donde también se ve esta interacción entre bolivianos, chilenos y peruanos. Aterrizando en las experiencias paradiplomáticas, encontré ahí 3 experiencias, aunque siempre enfatizando en lo siguiente, es una paradiplomacia incipiente, ¿no? No podemos aún compararla con la Unión Europea o inclusive con la otra triple frontera que es la que se encuentra entre Brasil, Argentina y Paraguay, y donde desde hace mucho tiempo, ¿no?, se da una mayor cooperación entre las regiones y las municipalidades. ¿Cuáles son las 3? Tenemos ahí, creo que es la más interesante, la primera, la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras. Es una iniciativa que tiene 20 años de existencia y donde se ve la participación de 57 municipalidades, ¿no?, donde predomina, por eso también el término, la cultura aymara. También participan ONGs, participan también, en el caso de Chile, representantes del Ministerio de Interior. Y claro, ¿qué es lo que busca esta alianza? Fomentar el comercio, ¿no?, contribuir con el intercambio de productos, ¿no?, entre las 3 regiones, promoción turística, pero también hay un componente étnico, ¿no? No es ninguna coincidencia que aparece ahí en el término oficial la palabra aymara. Me hice la pregunta, ¿y por qué?, ¿no? Una cosa es colaborar en términos comerciales, en temas como el turismo, pero ¿por qué enfatizar, ¿no?, en esta identidad aymara? Conversando con algunos alcaldes, exalcaldes de esa región, algunos académicos también, son pocos los que estudian ese fenómeno, pero sí los hay sobre todo en Tarapacá, en el norte de Chile. Se dijo que en sí hay que verlo como un fenómeno enmarcado por los paradigmas que utilizan cada vez más la banca internacional. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene un paradigma que es el desarrollo con identidad. Entonces, claro, sería una exageración decir que se trata solamente de posicionarse, pero hay que reconocer que esa iniciativa trajo muchísima atención académica, pero sobre todo también económica. Hemos visto ahí la presencia de la cooperación italiana, la cooperación belga, el Banco Mundial, ¿no? Más allá de los desafíos económicos, a todos esos actores globales les interesó mucho, ¿no?, ese vínculo entre identidad y, por otro lado, desarrollo socioeconómico. Lo malo es que a los 20 años, lamentablemente, esta alianza estratégica casi ya no tiene reuniones. No es que ha desaparecido, pero se encuentra en un estado, ¿cómo decirlo?, como el coma que también sufren otras iniciativas, UNASUR, ¿no?, entre otros. ¿Cómo explicarlo? Pues antes que nada, y creo que es algo importante, se trata de una cooperación entre municipalidades, que no es lo mismo que comunidades. Es decir, no se ha logrado lamentablemente una mayor articulación entre los indígenas, las autoridades de las comunidades por un lado, y por otro lado unas autoridades más modernas, ¿no?, como lo son las mismas municipalidades. De los 3 estados, claramente el Perú ha jugado un papel marginal. Es una iniciativa que nace en el distrito de Putre, en el norte de Chile. Tuvo siempre también una gran participación de municipalidades bolivianas. Lamentablemente, por diversas razones, las municipalidades tanto de Tacna como de Puno no han tenido tanto protagonismo en la iniciativa. Y finalmente, como lo dije, pese a que sí sea una plataforma paradiplomática, sí se ha dado un rol explícito por parte del Estado chileno, ¿no? Y quizás sorprende, porque
de los 3 estados, en Chile hay una menor cantidad de indígenas. Los aymaras ni siquiera son el 1% de la población en Chile. Pero digamos que fue una iniciativa que llamó muchísima la atención desde la capital chilena. Es decir, me da la impresión que desde Santiago se trató de utilizar esta iniciativa para, 1, facilitar el comercio, pero 2, securitizar aún más la frontera existente. Es decir, las autoridades chilenas, por ejemplo, suelen difundir sus buenas prácticas con colegas de migración y también de aduanas al lado boliviano y chileno. Entonces, nuevamente tenemos ahí esa tensión entre integración, pero luego también, ¿no?, la dimensión de securitizar esta frontera. Segunda iniciativa muy breve, Cicosur, ¿no? Cicosur es una zona de integración entre no municipalidades, sino gobiernos regionales. Eso sí, no tiene un carácter trinacional, sino que cuenta con la participación de gobiernos regionales de 7 estados sudamericanos. Es una iniciativa que nace otra vez en el norte de Chile, en Tarapacá, para ser más precisos, en un contexto, ya lo dije, de democratización, pero también de la creciente importancia del Asia-Pacífico. Y cuando uno va revisando la agenda de esa iniciativa, es cierto, incluso hay una semana del cine del Cicosur, hay esos intentos de involucrar a la población, pero el tema de lejos más importante tiene que ver con conexión vial, es decir, con infraestructura física. En otras palabras, se trata de una iniciativa de gobiernos regionales, pero donde los empresarios locales, regionales, buscan tener una infraestructura de mayor nivel para poder vender sus productos a mercados asiáticos como China, como Japón y Corea del Sur. Y finalmente, ¿aún tengo tiempo? ¿Sí? Hay una tercera iniciativa que nuevamente no es exclusivamente paradiplomática, pero donde sí hay una creciente dimensión de paradiplomacia, que son los comités de frontera, ¿no? El Perú tiene varios comités de frontera. Es cierto, suelen ser las cancillerías, ¿no?, las que tienen la última palabra en la agendación de los temas en esos comités. En esta región hay 4, ¿no? 2 entre el Perú y Bolivia, 1 obviamente no entre Chile y Bolivia, y tal vez el más exitoso, que es el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, ¿no? Tanto para Chile como para el Perú, paradójicamente, es el comité fronterizo más exitoso, en todos los sentidos, ¿no? Cuando uno revisa la performance, ¿no?, es decir, el grado de implementación de los acuerdos, realmente llegan a casi 95%. Así que son de esas plataformas una de las pocas que realmente sí funcionan como deberían funcionar. Lo interesante es que dentro de ese comité hay una comisión, ¿no?, la Comisión de Integración, donde participan los consulados, pero también la sociedad civil, ¿no? Un actor muy entusiasta, por ejemplo, en esa comisión son las juventudes de Arica y Tacna, ¿no?, o algunas asociaciones vecinales de las 2 ciudades, ¿no? Y me pareció interesante, en el 2014, como bien se sabe, se dio el fallo, ¿no?, de la Corte Internacional de Justicia. Pocas semanas antes, en medio de las tensiones, los jóvenes y asociaciones de vecinos en Arica y en Tacna trataron de traer un mensaje más que todo de calma y de pacificación. Solían decir, a ver, bueno, sí nos importa, pero más allá de lo que sea, ¿no?, el fallo, tenemos que pensar en el futuro y tenemos que apostar por una integración de facto entre vecinos y entre jóvenes. Para ya concluir, ¿cómo evaluar esas 3? Como lo vimos, solamente hay una iniciativa paradiplomática trinacional y lamentablemente no está funcionando en ese momento, ¿no? Las otras 2 tienen un componente paradiplomático, por eso dije, el objetivo no fue de realizar un gran estudio de la paradiplomacia, porque es un tema incipiente, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos? Creo que sí es algo importante. Antes que nada, los 3 estados son estados unitarios. Es lógico que en la triple frontera, ¿no?, alrededor de Foz de Iguazú, donde Argentina y Brasil son federaciones, el nivel de protagonismo, el nivel de autonomía de los gobiernos federados es mayor que en el caso de Perú, Chile y Bolivia.
Como ustedes saben, la descentralización en el Perú tampoco es que sea un gran éxito, ¿no? Existe, pero sufre lamentablemente diversos desafíos. Y lo mismo se puede decir sobre Chile, ¿no? Incluso hay todo un debate en la academia chilena, algunos dicen, más que una descentralización, hemos visto una deconcentración, ¿no?, de algunas políticas desde Santiago, pero con un rol, hay que decirlo, poco protagónico, tanto para los gobiernos regionales como también para las municipalidades. Dos, y no se trata de echar la culpa a ninguno de los tres estados, pero sobre todo los académicos y algunas autoridades en Chile me dieron a entender que el enfoque que tiene Chile sobre las fronteras es muy distinto a los enfoques que tenemos en el Perú y en Bolivia. Y les voy a dar un solo ejemplo. Las instancias que están trabajando las fronteras, en los tres, obviamente que llevan nombres específicos, en el caso del Perú se trata de una dirección en la Cancillería con el nombre de Desarrollo e Integración Fronteriza. Es decir, ya está ahí el elemento de ver a la frontera no solamente como una línea de división, sino también como el origen de una integración, ¿cierto? En Bolivia, como parte del Ministerio de Planificación, se deja llamar Agencia para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas. ¿Cómo se llama en Chile? La Dirección de Fronteras y Límites. Ingresé a la página y ahí aparece el objetivo de esta dirección: preservar y fortalecer la integridad territorial del país. Es decir, es una definición del siglo XIX, ¿no? Es una visión, una definición más que todo geopolítica, que aún considera a las fronteras como meramente límites, ¿no?, como separaciones, en ese caso, con dos vecinos con los cuales, como se sabe, Chile no ha tenido siempre una tan buena relación. La escasa participación de las comunidades, como les dije, es otro obstáculo y finalmente, ¿quién no puede negar? Siempre se da el impacto de las relaciones oficiales, ¿no? Por ejemplo, el fallo en la Corte Internacional de la Haya, por supuesto, que también trajo un efecto para esas plataformas. Lo que ya dijo Oscar, esta rivalidad entre puertos chilenos y peruanos es un factor que también está muy presente en la performance del Cicosur. Entonces, en definición, mejor dicho, en conclusión, estamos aún lejos de otras experiencias paradiplomáticas exitosas, pero tampoco quería concluir con una nota negativa. Como les dije, la paradiplomacia es un fenómeno reciente, así que probablemente hay que darle un poco más de tiempo. Dos, las relaciones entre los tres estados, pese a todo, están mejorando. Perú-Chile, por ejemplo. En el caso de Bolivia-Chile, es cierto, los dos estados ni siquiera tienen embajadas, pero a nivel económico, a nivel social, es decir, a nivel de la integración natural, sí se están dando unos impulsos realmente muy importantes. Varios desafíos, lo dijimos, contrabando, narcotráfico, trata de personas, ya tienen una lógica trinacional, así que lo más lógico sería también aplicar políticas públicas que son de carácter trinacional. Y finalmente, y ahí lo conecto un poco más con mi origen, creo que la reconciliación como un proceso de largo aliento entre estados con una historia de conflictividad no solo tiene que ver con tomar la foto de los dos o los tres mandatarios estrechándose la mano, también es una tarea que involucra, que debería involucrar a la sociedad civil. Y creo que ahí los vecinos en las tres partes, ¿no?, de la triple frontera andina tienen no solamente, o deberían tener, un gran protagonismo, sino sobre todo una gran responsabilidad. Muchas gracias. Cuando comenzó el proyecto, recuerdo que con Sebastián conversamos y pensábamos encontrar grandes dinámicas de paradiplomacia en la frontera. Es decir, nosotros no sabíamos qué pasaba y tuvimos que buscar, ¿no?, qué sucede en materia de paradiplomacia en una frontera muy activa. Si uno conoce la frontera sur, la frontera con Bolivia, la frontera con Chile y la frontera también chileno-boliviana, son fronteras muy vivas. Entonces, nosotros pensábamos que la sociedad civil, en aras de articular una serie de beneficios comunes, iban a articularse propuestas y prácticas de paradiplomacia que nosotros creíamos que eso iba a suceder. Y la verdad es que esperábamos encontrar mucho al respecto.
y más bien nos sorprendimos cuando no encontramos nada, o muy poco, digamos, que fue un poco el problema, ¿no? Entonces, claro, para nosotros nos parecía increíble que considerando la agenda que existe entre los tres países, además que tiene bases muy históricas, ¿ok? Probablemente conflictivas en gran parte del tiempo, pero muy históricas, y también a partir de una dinámica fronteriza muy particular, porque lo que sucede entre Bolivia, Chile y Perú probablemente lo más parecido a lo que sucede en la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, son dinámicas trifronterizas muy particulares, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía raro, extraño, que no se desarrolle, ¿no?, la agenda trinacional en sus diferentes manifestaciones, en este caso hablando, por ejemplo, de la paridiplomacia, ¿no? ¿Por qué hemos articulado tan poco, entrando un poco a lo que decía Maite, acerca de nuestros intereses de articulación con respecto, y ella lo mencionó en su texto, el Asia-Pacífico, ¿no? Es decir, Perú y Chile miran el Asia-Pacífico, mucho más de lo que mira Colombia y México el Asia-Pacífico, y estoy seguro que Bolivia estaría también interesado en mirar el Asia-Pacífico y articular una estrategia común de articulación, de inserción en ese Pacífico, por lo que trabajamos entre los tres es muy poco, ¿no? ¿Okay? Lo de Chile y Perú se insertan en la Alianza del Pacífico con todos los problemas que esto puede significar. Así que creo que hay una agenda muy rica por desarrollar, ¿no? Y una agenda por desarrollar, por transformar, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez el ex embajador de Bolivia en el Perú, que falleció hace poco tiempo, Gustavo Rodríguez, un día me contó, mira Oscar, los puertos es un tema complejo, suele ser un tema muy competitivo, donde Chile y Perú compiten por los bienes, ¿no? Por la exportación y la importación boliviana. Pero ¿sabes qué? El comercio boliviano ha crecido tanto que ya los puertos chilenos resultan insuficientes y tienen que ver también puertos peruanos. Y ahí podrían haber espacio de cooperación para que puertos chilenos y peruanos decidan pues especializarse en diferentes ámbitos y rubros y en vez de competir podamos complementarnos, ¿no? Y se puedan complementar. Y la verdad es que yo no lo había pensado así. Y incluso ámbitos que pueden ser muy, muy competitivos, podemos transformarlos hacia ámbitos más bien cooperativos. No sé, que yo no soy experto en puertos, pero la idea me pareció medianamente interesante. En resumen, hemos tratado de demostrar que existe una agenda trinacional que no se agota, dicho de paso, en lo que nosotros decimos en el libro, porque, por ejemplo, algo que no desarrollamos tanto, aunque lo decimos, es la agenda económica, ¿ok? Que suele ser lo más común, lo más conocido, lo que más se lee, tratamos de abordar aquello que no se lee tanto, básicamente. Pero hay una agenda trinacional que implica a los tres países, como espacios fronterizos, pero también hay mucho por hacer, mucho. Y también hay muchos problemas que tenemos que solucionar. La idea era demostrar que podemos construir nuevos espacios de relacionamiento que además generen, y eso es probablemente lo más importante, nuevas posibilidades de cooperación entre nuestros países. Gracias. No, ya, más aplausos, por favor, gracias. Daniel, gracias, ¿ok? Ahora, si hay alguna pregunta sería genial, porque estamos acá para responder cualquier duda o pregunta, si alguien quiere conocer un poco más o algo. Si no, ahí terminamos, ¿no? Ok, que estamos simpático. No, no insistimos, no. Listo, ¿no hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? Listo, entonces, Daniele, por favor. Bueno, ya que les voy a pedir después que me pasen una copia del libro, me interesó mucho los casos que estudió Sebastián. Ahí, con respecto al tema de, no recuerdo cómo se llama, ahí donde están las poblaciones aymaras transfronterizas. Sí, alianza estratégica. Y ligado al tema de la descentralización como una pata que se puso de moda en la época alta de la globalización, digamos, también para debilitar estados centrales. Sí, claro. Y sobre todo donde había poblaciones indígenas. Empoderemos para debilitar estados que estorban. En este caso, porque yo he estudiado algunas cosas hace más de 10 años en Bolivia, me interesaría saber qué tanto influyó el papel de la cooperación internacional, cooperación europea, para viabilizar este proyecto y cuando terminaron los fondos, básicamente para que termine todo. Es decir, una mortalidad ligada no solo a factores locales, etcétera, sino también al tema de los fondos. ¿Comentario o pregunta? Pregunta, bueno. Si pudiste ver esto. Sí. Es decir, o sea, comenzó porque hay comunidades que se dan cuenta que hay posibilidad de financiamiento si dicen que
hacen etnodesarrollo, desarrollo étnico, la otra palabra de moda. Hoy un poco de caída, presentan el proyecto, hay el sociólogo que estudió, que sabe cómo presentar con los fondos europeos, que no es algo típicamente de la comunidad aymara. Se obtiene el financiamiento que sirve a muchísimas cosas súper útiles, excepto la paradiplomacia, digamos. O sea, la paradiplomacia es el cascarón, digamos, vacíos que responde a exigencias locales que son fuertes. Y cuando termina el proyecto, termina la asociación, que cumplió exitosamente la agenda oculta, a veces, de los actores locales. Sí, ahora sí. A ver, lo que sí llegué a observar es que en Bolivia tal vez había el mayor entusiasmo frente a esta iniciativa particular. Es decir, para creo que la gran mayoría de la población, pero también de las autoridades, fue algo natural, algo lógico, que se buscaría una mayor cooperación con otras aymaras al otro lado de la frontera, entre comillas. Sí lo vi como algo más artificial en el caso chileno. Incluso hay algunos que me dijeron, digamos, abiertamente, una de las razones detrás del rol de Chile en esta iniciativa tenía que ver con su imagen internacional. Como bien lo sabemos, bueno, y Chile tiene su historia no tan positiva siempre en materia de derechos humanos, pero también es uno de los estados más mononacionales que hay en América Latina, ¿no? Todo el debate que hemos visto ahora por la nueva constitución, que todavía no parece terminarse, refleja muy bien ese debate, ¿no? Entonces creo que ahí sí, respondiendo a tu pregunta, sobre todo desde Chile, se entendió que en ese nuevo contexto de 1992, ¿no? Los 500 años de 1492, los nuevos paradigmas de la banca internacional, el discurso de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? A veces podía ser muy atractivo presentar un proyecto con una referencia a identidad, o en ese caso, lo aymara, ¿no? Entonces creo que ahí sí jugó claramente ese rol, ¿no? De cómo podemos vendernos mejor, ¿no? Cómo podemos atraer la mayor cantidad de fondos de la asistencia internacional. ¿Bien? Sí, solo para complementar, el tema de la asistencia o de la cooperación internacional no solamente se ve en tema de paradiplomacia propiamente. Por ejemplo, encontramos que entre Tacna y Arica existe un proyecto de cooperación de la Unión Europea que se llama Innovac, que justamente desarrolla una serie de temas en común. Entre ellos, por ejemplo, y a mí me interesó eso, los temas de promoción turística entre Arica y Tacna. Y se viene desarrollando en los últimos, por lo menos hasta el 2009, 2019, 2020, con toda claridad. No tengo mapeado en qué sucedió en la pandemia, muchas cosas cambiaron, pero creo que durante varios años ayudó bastante en articular una serie de políticas comunes entre Tacna y Arica. Claro, habría que definir qué tanto el fin de esta cooperación termina afectando también estas dinámicas, pues eso no lo hemos visto, pero de que existe y que pueden promover dinámicas transfronterizas, sí, ¿no? Ahora, no, yo no, por lo menos yo no he visto dinámicas de cooperación que vinculen los tres países, ¿ok? Eso podría ser un siguiente paso a dar, probablemente. Un comentario nomás. Ahí también comentar que en el caso de Chile tiene un fondo actualmente de cooperación triangular con la Unión Europea destinado para países de América Latina. Entonces, de hecho, eso lo señala en el texto como una de las posibilidades de cooperación, ¿no? Es financiado por la Unión Europea, fondo de Chile específico para América Latina, ¿no? Y ahí el interés de Bolivia y Perú. Listo, ¿alguna pregunta? Por favor. Hay una zona de contrabando ahí. ¿Creen ustedes que afectaría mucho la integración trinacional en la zona? ¿O cómo lo ven? Más bien, yo creo que todo lo contrario. Es exactamente lo contrario. Creemos, y no solamente podríamos hablar de crimen organizado, por ejemplo, un tema que no hemos desarrollado tanto en este texto porque creo que se desarrolla en un momento anterior, pero que también podría ser parte de todo el tema migratorio.
Es decir, el tema migratorio es un tema más reciente y este texto y esta investigación comienza en 2020, 2021. Entonces, yo creo que el aumento del crimen organizado que pasa por las tres fronteras, que atraviesa lo que venimos conversando y que se manifiesta, no solamente nosotros hemos hecho énfasis en trata de personas, en contrabando, también narcotráfico, también minería ilegal. Hay una serie de procesos que se dan en las tres fronteras. Yo creo que incentivan o deben hacer mucho más importante pensar en articular políticas comunes, porque estas redes son mafias que atraviesan los tres países, integradas por nacionales de los tres países y otros países. Entonces yo creo que es fundamental, por la misma dinámica que se da a nivel fronterizo entre los tres países. Lo mismo pasa a nivel migratorio, es decir, hablamos de la migración, es evidente que la migración es un problema mundial, es un problema regional, pero también es un problema que se ve en la frontera y en esta dinámica entre los tres países. ¿Cómo podemos articular? Mira lo mucho que nos cuesta articular políticas comunes a nivel o en materia de migración. Nos cuesta muchísimo, siguen siendo temas que cada país usa sus mecanismos y al final, cuando surgen problemas, son difíciles de solucionar. Entonces yo creo que lo que tú dices es un incentivo más, o debería ser un incentivo más para pensarnos en términos trinacionales. ¿Alguna pregunta? No, en esa línea, sin temas conflictivos no hay motivación para la cooperación, ¿no? Si todo fuera armonía, no necesitaríamos cooperar. ¿Alguna pregunta? Por favor, Carla. Yo tenía una pregunta para la profesora Maite. O sea, en aras de concretizar más esta idea de agenda externa con respecto a otros actores, me preguntaba si sobre la base de los temas que ha realizado y de los diferentes niveles que ha analizado, habría como que una mayor predisposición sobre un actor en particular. Es decir, si es que esta agenda externa se puede llevar a cabo, no sé, más viablemente con China o con Estados Unidos o con la Unión Europea. Depende del tema. Entonces, en el caso de la Unión Europea salieron muchos puntos en común. Por el énfasis regional y por el énfasis en el multilateralismo, pero también temas como, por ejemplo, la migración. La Unión Europea tiene fondos o está interesado en financiar proyectos en temas de migración, que es un tema que además nos interesa a los tres, ¿no? Y lo mismo con los proyectos en torno de desarrollo sostenible, que es un tema que también sale en los tres, ¿no? En el caso de China y en general con el Asia-Pacífico, especialmente sobresale Perú, Chile, que evidentemente, como mencionaba Oscar, también le interesa a Bolivia, no porque, en la diferencia de Perú y Chile, Bolivia no tiene el primer socio comercial a China. Sin embargo, sí es un mecanismo de relacionarse con Asia-Pacífico, que evidentemente tiene interés, ¿no? Y una plataforma que no tiene, como sí la tiene Perú y Chile, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la verdad es que en un momento, al inicio, pensábamos que íbamos a encontrar más posibilidades de cooperación, por ejemplo, en el tema de migración, y la verdad que no. Y de hecho se menciona, ¿no? Que no necesariamente encontramos tantas posibilidades, ¿no?, de cooperación en esa área con Estados Unidos. Y en general, de los tres, yo diría que es donde, por lo menos en análisis de política exterior, de los seis, ¿no?, de los 6 sectores y de relaciones bilaterales de los tres, no encontramos tantos puntos en común como pensábamos encontrar. ¿Alguna pregunta más? Listo. Por favor, la última, dale. Es que me pareció interesante la parte en la cual Maite algo menciona sobre el enfoque liberal que tenía este enfoque trinacional de la política. Me gustaría conocer un poco más de los proyectos y las referencias que tiene de parte de esta política y sobre todo mencionar lo curioso que es porque el liberalismo tiene en parte su doctrina política el individualismo, pero en la realidad se puede ver que fomenta más el multilateralismo entre los demás países que solamente reducirse y aislarse al resto de países. Sí, decidimos una perspectiva liberal bastante general por el hecho de que consideramos la cooperación potencial. El hecho de que exista cooperación que no estamos explotando, ¿no? Porque los realistas tienen una visión de lo que hay es lo que es, ¿no?
En cambio, nosotros partimos de la idea de que hay temas de cooperación, de posibilidades de cooperación, que todavía no hemos explotado. Y esa es la perspectiva liberal que tenemos, ¿no? Listo. Una pregunta más. Grecia, por favor. Sí, yo quería preguntar si, bueno, a futuro, como la diplomacia de se está construyendo, sobre todo en la región, si a futuro las comunidades indígenas de las zonas van a tener una mayor incidencia en poder hacer que los temas de cooperación, por ejemplo, sean más efectivos. Ese es mi deseo, pero ¿qué sucede? Que finalmente la decisión la debe tomar la misma comunidad o las comunidades. Y esa fue un poco también la dificultad que encontré en la redacción de ese texto. Digamos que es más fácil, creo yo, hacer recomendaciones dirigidas hacia la Cancillería, por ejemplo, que hacia, bueno, organizaciones tan locales, municipalidades locales o las mismas comunidades campesinas. Así que yo creo que sí hay un gran potencial, pero finalmente depende de la voluntad política, ¿no?, de los directamente involucrados, que son las comunidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por su asistencia. Queríamos presentar este libro porque ha sido nuestra última producción, además de la especialidad, con profesionales y profesores de la especialidad. Y estamos muy contentos de ello. Y nada, y un fuerte abrazo, un aplauso para todos y para nosotros. Por si acaso, estamos preparando otro libro que justamente va a salir.